Buenas tardes con todos, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Buenas tardes. 21 participantes. Faltan 9. Faltan 10 en realidad, porque uno soy yo. Ok. En aras del tiempo vamos a comenzar la clase. ¿Está bien? Ok, doctor. ¿Se ve la pantalla? Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema del glaucoma. El glaucoma en realidad es una patología bastante frecuente, una de las primeras causas de ceguera en el mundo, y por ese motivo es necesario conocerlo y diagnosticarlo, o al menos tener la sospecha para orientar al paciente hacia un diagnóstico preciso y tratamiento de manera oportuna, porque eso es lo más importante. En un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, vamos a tener pacientes que van a tener una calidad visual a largo tiempo buena, ¿no? Entonces, para comenzar a hablar de glaucoma hay que hablar de algunas estructuras del ojo y vamos a mencionarlas acá. Vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, la secreción del humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, ¿no? Miren, en esta fotografía, en este esquema, es un corte sagital o coronal. ¿Cómo es este corte? A ver, sagital o coronal. Sagital, ¿no es cierto? Sagital. Coronal es ese de abajo. Entonces, en este corte sagital del ojo podemos ver la córnea, la cámara anterior, la cara anterior del iris, la cara posterior del iris, la cara anterior del cristalino, el cuerpo del cristalino propiamente, la cara posterior del cristalino, estas barbitas que son los ligamentos suspensorios del cristalino, estas estructuras, miren acá, vascularizadas y musculares, que es el cuerpo ciliar, que tenemos los procesos ciliares y el músculo ciliar acá, ¿no? Con sus fibras longitudinales y circulares. La esclera, la conjuntiva vulvar, las venas ciliares anteriores, ¿qué más? El sistema venoso escleral acá, ¿no? Y la cámara posterior. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hablar es del cuerpo ciliar, esta estructura, miren acá, que está dentro del ojo, en la parte anterior se puede decir, ¿no? Entonces, en el cuerpo ciliar se divide en pars plana y pars plicata. La pars plana es relativamente avascular, se encuentra más o menos, o tiene más o menos 4 milímetros de ancho, va desde la ora serrata hasta los procesos ciliares. Y es el abordaje más seguro para la cavidad vítrica. ¿Cómo lo ubicamos? ¿Cómo lo ubicamos? Podemos ubicarla del borde de lo que es el limbo esclerocorneal a 4 milímetros. Entonces se mide con un clipper desde el borde del borde ciliar, ¿no? Esclerocorneal, a 4 milímetros hacia atrás. Entonces, ahí encontramos lo que es la parte plana del cuerpo ciliar. Y ahí es un sitio de abordaje para las cirugías de retina y también para las inyecciones intravítreas. Y la otra parte del cuerpo ciliar es la pars plicata, donde es muy vascularizada. Encontramos los procesos ciliares, como vemos en la figura acá, y más o menos hay 70 procesos ciliares. Está vascularizado por las arteriolas del círculo arterial mayor,
y drenado por válvulas grandes. Encontramos músculo liso arteriolar a este nivel, ¿no? Miren, en el corte coronal podemos ver la aura serrata, que es la estructura de coloración marrón más oscurita con entradas y salidas. Miren, es la aura serrata. Hasta acá llega la retina. De acá para adelante es el cuerpo ciliar. Y en esta estructura más externa, que no tiene vascularización, es el ingreso a la cavidad vítrea. Ahí se pueden hacer los trocas, se puede ingresar con los trocas. Y estos que ven como copitos de nieve son los procesos ciliares, ¿no? Y los ligamentos suspensorios del cristalino. Este es el cristalino. Acá está la pupila. Perfecto. ¿No? El mecanismo se relaciona para la producción del humor acuoso es por difusión en un 10%, ultrafiltración 20% y secreción activa en un 70%. Es secretado por el epitelio no pigmentado de la región pars plicata del cuerpo ciliar. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, miren, acá, el iris, los procesos ciliares, la cámara posterior, el cristalino. Entonces, a ese nivel, en la cara, miren acá, cámara posterior, acá, está el epitelio no pigmentado y la membrana basal. Y acá el epitelio pigmentado y hay un estroma. A este nivel, de este epitelio no pigmentado, a través de él se secreta lo que es el humor acuoso. Perfecto. El sitio de producción del humor acuoso son los procesos ciliares, como ya lo mencioné. El humor acuoso deriva principalmente del plasma y la composición del acuoso es similar a la del plasma, excepto que tiene una alta concentración de ascorbato, piruvato y lactato y baja concentración de proteínas, urea y glucosa. La concentración de ascorbato y bicarbonato es alta y la de cloruro es baja en el humor acuoso de la cámara posterior en comparación con la cámara anterior. Perfecto. Son datos de lo que tiene, de la conformación del humor acuoso. La cantidad normal de humor acuoso presente en la cámara anterior es de 0,25 microlitros y en la cámara posterior es de 0,06 microlitros. Total 0,31 microlitros entre la anterior y la posterior. La tasa normal de producción es de 2,3 microlitros por minuto. El flujo trabecular convencional de humor acuoso representa el 90% y el drenaje uveoescleral el 10%. Entonces hay dos formas de excretar el humor acuoso, a través de un flujo trabecular, que es el mayor envergadura, 90%, y un flujo uveoescleral, que es del 10%. Perfecto. Entonces, ¿qué trastornos producen una disminución o reducen la secreción del humor acuoso? Pueden ser procedimientos ciclodestructivos, ¿no? Ciclocrioterapia, ablación en láser, o puede ser fármacos como beta bloqueadores, simpático-miméticos, inhibidores de la amenaza carbónica, o puede también producirse por un colapso del cuerpo ciliar, desprendimiento del cuerpo ciliar, inflamación del epitelio ciliar, desprendimiento de la retina, llevan a producir disminución de la producción del humor. Miren acá, el flujo trabecular va al tejido trabecular, pasa al canal de Schlenn, a las venas acuosas y a la circulación general. Esa es la excreción del humor acuoso. Entonces, ¿qué cosa es el glaucoma? Ya sabiendo lo que las estructuras del ojo y todo esto. El glaucoma es una neuropatía óptica crónica irreversible. No tiene marcha atrás el daño que produce. Caracterizado por la muerte específica de las células ganglionares. Esas son las células que se mueren, las células ganglionares de la retina, dando como consecuencia una disminución de los axones derivados de estas células, que clínicamente se detecta con disminución del campo visual, que sin tratamiento causan ceguera.
Entonces, si podemos ver acá, este es un nervio sano, miren, color rosadito, rojo salmón, con una pequeña copa pequeña para ingreso de los vasos sanguíneos y una buena cantidad de anillo neuroretiniano. Entonces, y miren el nervio óptico con glaucoma, este es un glaucoma ya avanzado, miren qué color más pálido, la copa es más grande, nos damos cuenta que la copa es grande porque miren, acá viene este vaso sanguíneo y hace una deflexión para salir. Acá justo en la deflexión, ahí llega el anillo neuroretiniano. Acá lo mismo, acá hace una pequeña desvaciada. Acá está desgastado, miren acá este vasito. Acá entonces todo esto de acá es la copa, ¿no? Bien grande. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible y representa un importante problema de salud pública. La prevalencia actual es de 60 millones de personas con glaucoma, de los cuales 8.4 millones ya están ciegos. Estas cifras se incrementarán en el año 2020 a 80 millones con glaucoma y 11.2 millones de ciegos, y en el 2040 a 111.8 millones de personas con glaucoma. Es muy importante identificar los factores de riesgo para elaborar estrategias de detección precoz y prevención. Afecta de forma desproporcionada a la población asiática y africana. Tiene que ver mucho la raza. Miren este cuadro de acá, prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto en Barbados. Y acá hay un cuadro 2, una prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto en Framingham, en el estudio de Framingham. Entonces, esto podemos ver, miren, el rango etario de 40 a 49 años tiene en el sexo masculino 1,4% de prevalencia y en el sexo femenino 1,1% de prevalencia. 40 a 49 años es una edad bastante joven que comienza, miren, el glaucoma con una buena prevalencia. De 50 a 59, 1,9% en el sexo masculino y 1,2% en el sexo femenino, ¿no? Siendo más ya entre 60 a 69 años un 4,4% en masculinos y 2,6% en el sexo femenino. Pero aún así, es importante ver que este grupito de acá de 1,6, 1,4% es alto, ¿no? En 40 a 49 años de edad, es una población económicamente activa, ¿no? Joven. Pero miren acá, en el estudio de Framingham, recién comienza de 52 a 64 el grupo, con 1,2, bajo, ¿no? Más bajo que el anterior. Y en mujeres en 0,5%. Y recién se llega casi a duplicar y un poquito más a los 65 a 74 años. Y miren acá, por los 75 a 80% podemos encontrar un 5,6% de prevalencia en esta raza. Y ustedes se pueden comparar Barbados y Framingham. Son dos tipos de poblaciones diferentes. En Framingham son blancos, en Barbados son tez oscura. Entonces, miren, tiene que ver mucho la raza. Y también el sexo, miren, más frecuente en masculinos, ¿no? Entonces, comienzo más temprano también en la raza, en la tez oscura. Entonces, vamos a ver las causas de este glaucoma. En sí, el glaucoma es idiopático, pero existen glaucomas secundarios. Por ejemplo, glaucoma crónico de ángulo abierto, idiopático. Glaucoma de presión elevada, glaucoma de presión normal. Glaucomas por bloqueo pupilar, glaucoma por cierre angular agudo, glaucoma por cierre angular subagudo, glaucoma por cierre angular crónico.
Glaucomas con mecanismos combinados, ¿no? Son con ángulos cerrados. Glaucomas del desarrollo, tenemos glaucoma congénito, glaucoma juvenil, síndrome de Axenfeld-Rieger, anomalías de Peters, aniridia y otras alteraciones del desarrollo. Tenemos glaucomas asociados a un aumento de la presión escleral, enfermedades sistémicas asociadas con presión intraocular. Tenemos glaucomas por corticoides, ya todos sabemos que los corticoides aumentan la presión intraocular. Glaucomas asociados con inflamación y traumatismos, ¿no? Glaucomas asociados a queratitis, escleritis, glaucomas asociados a uveitis, asociados a traumatismos oculares, glaucomas asociados a hemorragias. A veces hay pacientes, detenidos pacientes que tienen hemorragias vítreas, intraoculares, de la nada que se presentan, aparentemente sin causa aparente, y no se operan, ¿no? No quieren operarse, tienen miedo, ya va a pasar, y a las finales terminan con un glaucoma asociado a hemorragia, terminan con descompensación corneal cuando ya no se puede hacer nada. Después existen glaucomas, los traumatismos también es importante, ¿no? Cuando te golpeas el ojo muy intensamente. ¿Qué pasa con las estructuras del ojo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola, hola. ¿Me Hola, escuchan? doctor. Sí, sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escuchamos. Ah, ok, ok, porque mis audífonos ya fueron, se acabó la batería. Entonces vamos a continuar así nomás. Estamos acá. En los traumatismos oculares, les mencionaba, por ejemplo, en un puñete en el ojo, una contusión ocular, ¿qué es lo que pasa? El impacto en el globo produce inflamación de los tejidos. Estos tejidos son tan pequeños, son microscópicos, que por ejemplo la malla trabecular puede inflamarse y producir que se hinche y entonces se tapa y el flujo del humor acuoso va a estar disminuido, el flujo de salida, y por lo tanto la presión va a aumentar. Entonces, cuando hay traumatismos hay que tener muy presente eso. Hay que dejar corticoides como tratamiento para antiinflamatorio y hay que dejar también tratamiento de hipotensores oculares o en su defecto hacer un control muy estrecho de la presión intraocular, ¿no? Le mides hoy día, le mides mañana, le mides pasado, si no sube la presión, ok, pero si lo vas a ver al paciente en una semana, es mejor dejarle sus corticoides, sus hipotensores oculares, y eso le va a ayudar bastante, ¿no? Así es. Tenemos también los glaucomas por uveitis. Hay inflamaciones oculares, en el medio hay bastante lo que es la toxoplasmosis ocular, ¿no? Lo cual va a producir una uveitis, una inflamación, hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. También hay glaucomas asociados con el endotelio de la córnea. Estos son glaucomas secundarios, ¿no? Hay asociados a trastornos del iris, como la aniridia,
Glaucomas asociados al trastorno del cristalino. Esto es importante porque se ve bastante síndrome de exfoliación, glaucomas de ángulo abierto inducidos por el cristalino, glaucomas asociados a intumescencia y dislocación del cristalino, glaucomas asociados con trastornos de la retina, la coroides y el vitrio, que se asocian a desprendimiento de retina, glaucomas asociados a tumores intraoculares. Perfecto. Entonces, vamos a tener una clasificación del glaucoma de esta manera. Ujú. Eh, el glaucoma lo podemos dividir en glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de las anomalías del desarrollo. Glaucoma de ángulo cerrado puede ser glaucoma primario de ángulo cerrado o glaucoma secundario de ángulo cerrado. Igual sucede lo mismo con el glaucoma de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma secundario de ángulo abierto. Así de simple es la clasificación. En la historia clínica, para hacer un diagnóstico es muy importante la valoración integral, preguntar la pérdida de visión, si hay dolor o no hay dolor en el ojo, si el ojo se pone rojo, si existe halos alrededor de las luces, registrar la severidad, el inicio, la localización y la duración de las mismas, ¿no? Hay que tomar la agudeza visual, si mejora o no mejora con medida, ver cómo están las pupilas, si están dilatadas, si están puntiformes, anexos externos del globo, el segmento anterior, la conjuntiva, la episclera y la esclera, la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino, y hay que tomar la presión intraocular, que es muy importante, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para glaucoma tenemos en el ángulo abierto la presión intraocular elevada, la edad avanzada, la historia familiar de glaucoma, la descendencia, ¿no? La raza, mejor dicho, el grosor de la córnea, la presión de perfusión ocular, la diabetes, mellitus, miopía, presión sistólica y diastólica bajas, hemorragias en el disco óptico, relación copa-disco grande y desviación estándar alta en patrón en el campo visual, ¿no? En el campo visual, efectivamente. Con respecto a lo que es el glaucoma de ángulo cerrado, tenemos historia familiar de ángulo cerrado, edad avanzada, sexo femenino, descendencia asiática, la hipermetropía, son factores de riesgo oculares, la cámara estrecha, la curvatura corneal escarpada, cristalino grueso, longitud axial corta, o sea, ojo corto, pequeño, hipermetrópico. Son factores de riesgo oculares para desarrollar glaucoma de ángulo cerrado. La evaluación clínica del ocular en sí tiene que hacerse a través de la gonioscopía. Miren en esta figura de acá, están haciendo una gonioscopía con un goniolente, donde podemos observar la banda ciliar, el espolón escleral, el trabéculum, la línea de Schwalbe y la córnea. Esas estructuras hay que observarlas en la gonioscopía. También tenemos la tonometría, que es la medida de la presión intraocular. Miren acá, esta es la máquina con la que se mide la presión intraocular, es el tonómetro de Goldman. Y acá tenemos cómo se ve en la parte interna de esa tonometría. Después existe la campimetría. Miren, esta es la máquina para hacer campimetría, este de acá. Es un computador, una caja blanca con una cúpula interna blanca donde va a emitir luces, ¿no? De intensidad variable y va a fabricar un mapeo de todo ese campo visual. Miren acá, y esa es la representación impresa del campo visual. Y tenemos el examen del nervio óptico con una lupa especial a través de la lámpara de hendidura. Se mira a través de la pupila el fondo de ojo y se ve el nervio cómo está. Hay que ver el tamaño del nervio, el tamaño de la copa, cómo está la relación copa-disco, cómo está el
el anillo neuroretiniano, si existen escotaduras, si existe signo de la bayoneta, si existe atrofia peripapilar, si existe hemorragias en astilla. Entonces, todas esas cosas se tienen que evaluar clínicamente desde el punto de vista oftalmológico. Entonces, el glaucoma crónico de ángulo abierto o glaucoma crónico simple es una neuropatía óptica caracterizada por cambios de papila y deterioro del campo visual, acompañado o no de hipertensión ocular. Un momento, por favor. Miren acá, en este videíto, se forma el humor acuoso a través de los procesos de la cámara posterior, pasa a la cámara anterior y va al sistema del trabéculum para ser excretado. Como hay una disminución acá en esta excreción, la presión aumenta. Donde coinciden el iris y la... Entonces, la fisiopatología del glaucoma nos dice que es un proceso generativo de la red trabecular, del trabéculo, que nos lleva a una reducción del drenaje del humor acuoso con incremento de la presión intraocular, que nos lleva a cambios anatómicos de la papila y del campo visual. Esto se da por compresión de la fibra del nervio óptico, ¿no es cierto? Miren acá, miren, estos son los vasos sanguíneos, la vena y la arteria. Acá tenemos la lámina cribosa, que es parte de la esclera. Miren, ingresa acá al vítreo. Y los axones, ¿no? Amiolínicos de la retina, que se juntan y salen a través del nervio óptico. Entonces, nos dice que se altera el flujo axoplásmico a través de lo que son las dendritas al ser comprimidas y estas tienden a producir muerte por apoptosis, ¿no? Acá, por ejemplo, nos da un ejemplo de la teoría vascular donde nos dice que el aumento de la presión intraocular dificulta el flujo sanguíneo en la cabeza del nervio óptico y esto produce una isquemia crónica y por lo tanto atrofia de las fibras nerviosas y nos lleva a la ceguera. ¿No? Ahí está. El inicio de este glaucoma de ángulo abierto es en la edad adulta, mayormente a partir de los 40 años. Es asintomático, disminuye la visión de una manera que no te das cuenta. Puede existir dolor o incomodidad ocular nada más. Puede existir halos de colores, como no también. Hay alteración en la adaptación a la oscuridad. Miren las imágenes de acá, podemos ver una visión normal y una visión con glaucoma, ¿no? Una visión normal, un glaucoma temprano, un glaucoma un poco más avanzado y un glaucoma extremo, ¿no? Miren, es una visión binocular. A los costados no se ve nada. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el glaucoma de ángulo abierto? Una presión aumentada, como también puede ser normal. La presión normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio.
más o menos 2 milímetros de mercurio, ¿no? En el glaucoma de ángulo abierto puede estar menor de 21, mayor de 21, 2 mediciones del día de la presión intraocular basal, pues tiene que estar con 4 milímetros de mercurio de máximo de diferencia entre una y otra, ¿no? Excavación mayor de 0.6 en el eje vertical, asimetría de excavaciones de los dos discos ópticos mayor a 0.2, o sea, si yo veo que un disco óptico es normal y el otro tiene una alteración que es mayor de 0.2 entre las copas, me hace pensar en glaucoma. ¿Qué más? Hay hemorragias en astilla, como les mencioné hace un momento, muescas en el reborde neuroretiniano, atrofia peripapilar, todas esas cositas se tienen que ver en el fondo de ojo. Entonces tenemos presión intraocular, nervio óptico y fibras nerviosas alteradas, pérdida del campo visual, revisar el ángulo, cómo se encuentra, para hacer un diagnóstico de glaucoma. Miren acá, lesión leve, defectos en el campo visual, excavación leve. Miren acá hay una excavación leve. Acá, por ejemplo, hay una lesión moderada, la excavación es más grande. ¿Se dieron cuenta cómo subió? Miren, leve, moderada, ¿no? Adelgazamiento moderado del reborde neuroretina. Miren, más aumenta la excavación, se hace más grave el problema. Excavación ya marcada, ¿no? Y por último, una lesión terminal, ¿no? Ya no hay nada de nervio y se ve la atrofia peripapilar de manera marcada. Entonces, el diagnóstico, tonometría, o sea, medida de la presión intraocular, oftalmoscopía, quiere decir hacer fondo de ojo, mirar el nervio, gonioscopía, ya, la gonioscopía es ya una evaluación más especializada, ver el ángulo y solicitar la campimetría. Miren, esas cosas para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Cambio. Hasta yo pienso que la primera y la segunda puede hacerse en consultorio de medicina general porque el tonómetro de shot se puede usar, no es caro, lo pueden comprar y se puede medir la presión. El fondo de ojo también se puede hacer con un equipo de oftalmoscopía directa y ver cómo está el nervio. Entonces, llegar a una conclusión de una sospecha de glaucoma y derivar al paciente al especialista, ¿no? Así es. Lo otro es que después de los 40 años siempre es bueno revisar los ojos una vez al año. Muy bien. Entonces, acá tenemos la tonometría, medida de la presión intraocular, normal de 12 hasta 21, 2 a 3 mediciones a lo largo del día, mayor de 21 milímetros, hipertenso ocular. Seguimiento periódico, un 40% lo desarrollará en un futuro. Glaucoma en 10 años. La oftalmoscopía, estudio del fondo de ojo, el oculista utiliza lentes de aumento para examinar la retina y el nervio óptico para ver si hay daño. No solamente la oftalmoscopía, hay de dos tipos, la directa y la indirecta. La directa es la que lo hacemos con un equipito que se llama oftalmoscopio directo. Los que enrotan conmigo les muestro ahí hacer un poco de oftalmoscopía. Es fácil de hacer y podemos ver el nervio óptico básicamente. Y la indirecta sí se hace con lupas, es binocular, es un poco más sensible y se tiene que hacer con equipos especiales, ¿no? Y la otra es el estudio del ángulo, que es la gonioscopía, que se hace con un lente especial también y se ve para saber a qué tipo pertenece, si es de ángulo abierto o de ángulo estrecho, ¿no? Así es. Entonces, miren acá. Cabeza de nervio óptico con pequeña excavación. Y acá hay una gran excavación. Acá están haciendo una oftalmoscopía directa. Acá se está haciendo una oftalmoscopía con una lupa, con un lente de 3 espejos se llama esto. Acá se está midiendo la presión del ojo. Y acá se está haciendo la campimetría. Este es un campímetro muy antiguo, ahora es computarizado todo, lo hace la computadora, es más exacto, es más reproducible. El examen del campo visual mide la visión periférica
se presenta al paciente estímulos luminosos que varían en intensidad. El paciente debe detectar diferencia entre el fondo y el estímulo, mide en decibelios umbrales luminosos y cuantifica extensión del daño. Miren acá, podemos ver que en la parte negra no hay una buena sensibilidad, ya no ve y ya salió negro, ¿no? Es un daño moderado, ¿no? Queda poco campo visual. Tratamiento, el tratamiento, la idea es mantener la tensión ocular o la presión del ojo en niveles que no produzcan daños a la fibra del nervio óptico. Es el único factor modificable, la presión del ojo. Por eso es que el tratamiento se basa en esto, en modificar la presión intraocular. Tratamiento médico, colirios, tabletas, laserterapia, cirugía ocular. En primera línea, análogos de prostaglandinas, beta bloqueadores. Segunda línea, alfa-2 agonistas adrenérgicos, inhibidores tópicos de la amenaza carbónica, prostanoides. Tercera línea, mióticos, agonistas adrenérgicos no selectivos, inhibidores del sistema de amenaza carbónica. Y miren acá, tenemos beta bloqueadores, tenemos los timolol, carteolol, disculpe. Entonces, acá hay una lista de todos con sus nombres comerciales. Y el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo está indicado? Cuando la terapia médica no, o láser ha fallado, cuando otras formas de terapia no son adecuadas, cuando la presión meta no ha podido ser alcanzada, y cuando existe un glaucoma avanzado con presión intraocular elevada, y otras formas de tratamiento no permiten alcanzar el éxito terapéutico. Perfecto. El tratamiento es con una trabeculotomía. Ahora, el otro glaucoma que tenemos que ver es el glaucoma de ángulo cerrado. Básicamente son los más frecuentes, así que vamos a ver eso, ¿no? Es una enfermedad en la que se eleva la presión intraocular, ocurre como resultado de la obstrucción del drenaje del humor acuoso por cierre parcial o completo del ángulo por el iris periférico. Factores de riesgo, edad mayor de 60, hipermetropía, historia familiar de ángulo cerrado, sexo femenino, raza asiática, raza blanca, cristalinos prominentes, cataratas, mejor dicho, cámara anterior poco profunda, ojo pequeño, proximidad a la córnea al iris, ¿no? Miren la fisiopatología. Acá encontramos el cristalino, acá está el iris, acá está la raíz del iris, se forma acá el humor acuoso y esto, la producción de humor acuoso no sale por completo y comienza a aumentar el volumen acá atrás y empuja la raíz del iris cerrando el ángulo, ¿no? La raíz del iris adosada a la cara posterior de la córnea, hay un bloqueo del ángulo de drenaje, aumenta la presión intraocular 45 a 60 milímetros de mercurio de un momento a otro y produce lesión del nervio óptico inmediatamente. Clasificación: latente, intermitente, agudo, congestivo, postcongestivo y crónico. Latente, miren acá, latente, ataque agudo de glaucoma, no hay síntomas sino el eclipse y la iridotomía periférica y nada más, ¿no? Intermitente, ocluible, bloqueo ocular intermitente, ¿no? Se cierra el ángulo, incrementa la presión, se rompe el bloqueo espontáneamente sin que pase nada, la presión baja y todo normal. Se produce halos por edema corneal, tratamiento y iridotomía periférica con láser. Manifestaciones: halos, dolor ocular, cefalea, ¿no? Existe después el congestivo agudo, pérdida inicial de la visión rápidamente progresiva, dolor, congestión preocular, náuseas y vómitos, y la presión 50 a 100 milímetros. Una emergencia porque pone en peligro la visión. Miren cómo está, hay edema corneal, la pupila semidilataada, no se puede ver bien. Tratamiento inmediato: manitol, endovenoso, 300 cc, seguida de acetazolamida, si es que tolera la vía oral porque produce náuseas y vómitos. Tratamiento tópico, pilocarpina al 2%, 2 gotas cada ojo, dexametasona. ¿Por qué dexametasona? Desinflamó.
Eh, la dexametasona o los corticoides se utilizan porque la presión del ojo sube tan intensamente de un momento a otro que produce mucha inflamación de los tejidos. Entonces hay que desinflamar. Analgesia y antieméticos si es preciso, ¿no? Postcongestivo, después del ataque agudo, miren cómo queda, edema corneal, la pupila queda con ciertas atrofias del iris por la gran intensidad de la presión, ¿no? Miren, hay daño a nivel de lo que es la papila, definitivamente. Como les mencioné, puede haber náuseas, vómitos, mareo, disminución de la agudeza visual unilateral, córnea opaca y grisácea, midriasis, presión elevada a la palpación, excavación mayor del 50%, irregularidades del anillo neural, hemorragias en astilla, rechazo nasal. Miren acá, está congestivo, está midriático, hay edema corneal. La papila está alterada, miren esa gran excavación. El diagnóstico, tonometría, agudeza visual y gonioscopía, ¿no? El tratamiento, que la estrategia es contraer la pupila para liberar el ángulo, disminuir la producción de humor acuoso, extraer agua del vitrio y liberar el bloqueo pupilar relativo, ¿no? Eso es todo lo que les he traído para el glaucoma. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, preguntas. No hay preguntas. Perfecto. No hay preguntas. ¿Están todos ahí? ¿Se fueron a almorzar? Aquí estamos. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Ya han hecho la primera clase con la primera práctica con la doctora? Sí, doctor. ¿Qué tal les ha ido? ¿Todo bien? Doctor, una consulta. El campus aún no está actualizado y en el cronograma parece que se debe haber aperturado el 9 un trabajo para subirlo hasta el sábado 17. No sé cuándo irán a actualizar el Sí. campus porque se nos van a acumular los trabajos. No, pues, ya. El trabajo es el informe de esta semana, porque otro informe no hay. Sí, sí. Ujú. Claro, porque en la primera semana que han hecho conjuntiva no hay ni postes, ni trabajo, ni nada. Eso es uno. Otro, que se te vaya a acumular, creo, pero puedes visualizar el campo, no puedes, ¿no? Ahora, mi O pregunta sea, es, sí se ¿ustedes son el puede, grupo pero qué? sale del grupo A. Ajá, sí se puede, pero sale del grupo A. Pero sí pueden ver, o sea, por ejemplo, el informe que van a hacer. No, Lo no pueden, podemos ver. lo pueden ir viendo, pues, para subirlo nada más. No, no lo podemos ver, doctor. No se puede No, abrir, doctor. No no se se puede puede abrir. visualizar, porque ustedes no son el grupo que está ahí. Ya, hoy día en la noche lo actualizo. Otra cosa, Entonces, doctor, de conjuntivitis no hay informe porque sí nos aparece en el cronograma. No se hace, entonces. no, yo que sepa, no hay postés. Ok. Mm, Entonces es el glaucoma.
El informe, a ver, déjame ver. Yo que sepa, no había post-test, pero sí, del informe, me imagino que sí, para que le pongan nota, ¿no? Ya. La pregunta es, ¿qué grupos son ustedes? Yo pongo grupo B nada más. Sí, doctor. Sí, doctor. Ustedes son el grupo B. Perfecto. Ya, hoy día en la noche ya está actualizado el examen del campus. Y otra cosa, el grupo pasado no ha hecho foros. Vean bien los foros que aparecen a partir de la otra semana. Y hay que ver sobre los seminarios. Hay seminarios que hay que hacer porque hay que evaluar esos seminarios. Por ejemplo, miren. Miren acá, seminario de acá. Yo le No se pongo, ve su pantalla, doctor. no quiero que lo vean, solamente les voy a mencionar algo. Por ejemplo, calificación. Kevin Arnold Arboleda Cabrera. Yo tengo que calificar de uno en uno. Ese es el grupo pasado. Dice, calidad en presentación de la grabación del recurso digital, PTT, con audio, video, grabación, etc. Deficiente. El recurso digital no es nítido ni aceptable. Bueno, el participante modula medianamente. Excelente. El participante modula correctamente el tono de voz en el recurso digital. Es nítida y fluida. El recurso digital contiene 100 megabytes. No sé, eso es lo que ponen acá para evaluar. Claridad y precisión y socialización de la exposición. Deficiente. La exposición no cumple con el tema correspondiente. Aceptable. La exposición cumple parcialmente el tema correspondiente. Bueno, la exposición cumple totalmente el tema correspondiente. Excelente. La exposición es precisa y clara. Abre nuevas propuestas y se socializa el contenido. Dominio del tema. Deficiente. Aceptable. Bueno y excelente. Lo mismo. Excelente. Demuestra dominio 100% de los contenidos teóricos del tema en el tiempo establecido. Organización y secuencia de los contenidos teóricos elegidos. Deficiente. La exposición crece de orden y repite las mismas ideas varias veces. Aceptable. Se presentan errores y repeticiones en el orden lógico de las ideas. Bueno. Exposición ordenada. Excelente. En cada uno de los contenidos se evidencia una secuencia lógica y muy organizada. Calidad de la redacción y registro de la bibliografía tipo Vancouver. Deficiente. El contenido del recurso digital no presenta buena redacción. Aceptable. El contenido del recurso digital presenta 3 errores ortográficos y utiliza parcialmente la bibliografía tipo Vancouver. Bueno, el contenido del recurso digital presenta 2 errores. Dígame, se pueden decir, estas calificaciones, ustedes tienen presentes, saben que tiene que hacerse así, que se les va a evaluar la calidad de presentación, la claridad, el dominio del tema, la organización. ¿Mm? Se fue la señal otra vez. Doctor, es que en Otorrino, la primera rotación que teníamos, esos seminarios aparecen como asincrónicos, entonces nosotros no hacíamos nada porque no tienen fecha, no tienen nada, solo es el foro el que se responde y respondíamos al foro. Ya, y el seminario nada, no se hacía nada. No, doctor. Eran los casos clínicos, doctor. Ujú. ¿Cómo así? Sí, pero Yo lo que yo estaba haciendo es de que ustedes hagan el tema, ¿no? El foro es un tema, ¿no es cierto? El foro dice, por ejemplo, foro, síndrome de ojo rojo. Definición, epidemiología, signos y síntomas, abordaje diagnóstico. Pero yo he revisado los foros y me ponen, casi todos ponen lo mismo, casi todos se copian lo mismo, sacan de internet, ponen para acá, ponen para allá, y no hay algo, una discusión que hagan ustedes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No es solamente, definición, ya agarro acá, pego allá. Epidemiología, agarro allá, pego acá. Signos y síntomas, ahora de internet agarro, copio acá, pego acá y nada más. Y nada más hacen eso.
Entonces yo pensaba de que en el seminario ustedes pueden tomarse el tiempo de hacer una exposición, un seminario, ¿no? Donde puedan, por grupo, no les pido a cada uno, todo el grupo, ponerse de acuerdo y hacer una buena definición, una buena epidemiología, sus signos y síntomas, y ver toda la situación de la bibliografía como debe ser, ¿no? Que es grupal, son 3 seminarios nada más, ¿no? Y revisar como debe ser cada tema, ¿no? Síndrome de ojo rojo. El otro tema es ojo seco, que tiene mucho que ver en el tema actual. Ojo seco. eh, y he puesto retinopatía diabética, porque es importante, pienso yo, con todo este problema que existe de diabetes por todos lados, reconocer ciertas cosas o saber el tema de lo que es la retinopatía diabética y edema macular. Entonces, yo quiero que vean eso bien, ¿no? No solamente responder el foro. Miren, en el grupo pasado solamente han respondido 4 el foro. Entonces, y acá aparece una evaluación de seminario, ¿no? No solamente, ya está bien, es asincrónico, pero tiene un peso, tiene una calificación, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, pues, por grupos, vemos esta situación del seminario. ¿Está bien? ¿Se fue la señal? Muy bien. Perfecto. ¿Quedamos entonces así? Doctor, disculpe, ¿y entonces no habrá foros o...? Claro que hay foro, porque es parte de todo, ¿no? El foro es algo más, el foro es una discusión, algo que tienen un conversatorio, ¿no? Sino que ahí ya agarran, ponen una opinión, ponen sobre todo descripciones, ¿no? Pero deben poner cosas que opinen, pues que piensen ustedes, ¿no? No solamente es copiar y pegar, ¿no? Definición de ojo rojo es tal cosa, yo pienso que es una de las patologías, uno de los síndromes que se debe estudiar más por tal motivo, ¿no? Que engloba tal cosa, cómo es su epidemiología, todas esas cosas, ¿no? Eh, pienso que es así. Hablas de la definición, si quieres hablas de la epidemiología, pero es un conversatorio, es un foro, pues, ¿no? Es un foro. Y ya en el seminario deben hacer un consolidar todos esas cosas que han hablado en un solo desarrollo, ¿no? Así Doctor, es. ¿y qué día serían los seminarios? No, pues yo no te estoy diciendo que te voy a tomar un seminario tal día, tal fecha. Yo en un principio estuve pensando de repente en hacerlo, ¿no? En que lo hagan, el seminario lo desarrollen para yo evaluar eso. Pero como ustedes pueden ver, dentro de las evaluaciones dice que lo manden un PTT, que manden una exposición en video, creo, porque dice más de 100 megabytes. Eso es lo que estoy viendo acá en la evaluación, ¿no? La otra cosa es que una exposición a la semana, ¿no? Cuando toque el seminario, cuando toque. Ahí vamos a ver, pero yo creo que deben tener el seminario hecho y subido en el sistema para tener una nota al menos de eso. ¿Está bien? Que al final les va a ayudar a ustedes, ¿no? Mientras más notas tengan, mejor. ¿No es así? Doctor, entonces se sube un informe y una exposición por tema. Por seminario, por tema. Solo son 3 seminarios, ajá. Así es.
Entonces se sube con audio, doctor, al campus, las diapositivas o solo el PPT. No sé si lo aceptarán. ¿Cuánto tiempo cuánto pesa un audio de una exposición? Yo me conformo que manden el tema del El tema. desarrollado, ¿ya? El PTT desarrollado. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, doctor. Perfecto. Entonces así quedamos. Hoy día vamos a actualizar el campus con el grupo, ¿ya? Muy bien. Se acabó la clase. Que tengan buenas tardes. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.